A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos. 17 de diciembre 2018. Buenos días, Francisco Javier Reyes Alba. Un placer, como siempre, un honor. Doña Tirsa María Sáenz. Buenos días. Y William Gris Vivado. Buenos días. Néstor Espinosa también le damos la bienvenida al último programa. ¿Por qué los veo contentos? Estamos llegando al 24 de diciembre ya. Sí. Nos quedan 14 días. No, nos quedan 7 días. El próximo lunes, 24 de diciembre. 14 días para que se acabe. 2 semanas, 2 lunes para que se acabe el 2018. ¿Qué número de días hoy? No lo tenés a mano. Lo perdí. 14 menos 365. Pasó todo el año diciéndolo. 341, hombre. Pero todavía nos puede quedar el 24. ¿No quiere venir el 24? 351, 351 días. Todavía nos queda el otro lunes, 24, podemos venir. El próximo lunes viene Javier solito. Pues si me permiten, es cuatro vientos, no un solista, pues, pero... No, ya se acabó. ¿Ya no querés? Se acabó el año para nosotros, pues. Qué milagro que William Griffith esté... Sí, ¿verdad? No, es que yo soy el único invicto en esta mesa. ¿Oyeron? ¿Verdad, Tirsa? Sí, pero no por no por vagancia. No te lo vamos a cobrar, pero hay otros años donde ha habido giras a Suiza. Qué cosa. Mientras yo tengo 9 años de no viajar. 9 años. ¿Oíste? Pero bueno. 76717168, el número 17, ¿no? de WhatsApp para poderse comunicar, enviar sus comentarios a los Cuatro Vientos a esta hora en la edición en vivo a las 5 de la mañana. Empiezo con algunas cosas de WhatsApp, precisamente. Fernando López, buenos días, deseándole a todos felices fiestas y próspero año nuevo, en especial a Tirsa y a este servidor. Gracias. Dice, bien. Buenos días, señores Cuatro Vientos. Tengo las siguientes preguntas. ¿Es legal que se esté vendiendo públicamente el recinto UNAM Rucfa? ¿Por qué los diarios, la prensa y el Nuevo Diario exigen que te suscribas cuando lees internet? Y la tercera, Javier, ¿por qué regañan mucho a Javier Reyes? Deben respetar su punto de vista y opinión. Y mis canas. ¿Y tus canas? Claro. Así sos el mayor de nosotros, ¿verdad? Ahí sí te conviene. Sí. Ajá. Y el último, Mariano Morales, dice: el Papa Francisco en su mensaje a la humanidad dice que el derecho al trabajo es sagrado y que el trabajo dignifica a las personas. Se hace necesario sugerirle a la mala alianza democrática que escuche el mensaje del Papa, quienes violentaron el derecho al trabajo a centenares de miles de asalariados y no asalariados. Dos cositas quería mencionar yo antes de que entremos de lleno, porque hay tantas cosas hoy, ¿verdad? Y podemos también, digo yo, trazar una perspectiva de 2019, aprovechando que es el último programa. La primera cosa es, me llamó la atención esta semana qué cantidad más impresionante de seguidores tiene en Nicaragua la Virgen de Guadalupe. O sea, las redes sociales repletas de referencias. Celebraciones municipales en Dipilto, en Somoto, se me olvidan dos más. Y luego me metí a Twitter a ver fue tendencia mundial, la segunda tendencia mundial durante varias horas.
qué clase de odio el de los mexicanos blancos y de clase media para arriba contra los guadalupanos. Pero odio, así odio. Por ejemplo, me acuerdo de uno que decía la basura es la que sigue a esa diosa inexistente, por ejemplo. O si no, esos mismos que van a la Guadalupe, dice uno, son los mismos que hicieron presidente al maldito López Obrador. Y cosas así, pues, una cosa me llamó la atención. Porque si lo traducimos a otro nivel, creo yo que en México está incubado un odio de clase y un odio racial que puede despertar de manera política a lo largo de la presidencia de López Obrador, que ya empiezan a haber algunos indicios, por cierto, pues de una oposición de derecha totalmente frontal. Pero si está socialmente incubado ese odio, ahí pueden haber otras cosas, pues a lo largo del próximo año y de los próximos años, son 6 años lo que va a estar López Obrador. Esa es una, de lo de la Guadalupe, me llamó la atención. Y lo segundo, estuve este fin de semana en el parque de Tizcapa. Lo remodelaron totalmente, o sea, pero está lindo con ganas. Poca afluencia, bueno, tal vez porque era tarde, pero me gustó, pues, porque está lindo, o sea, con piso de cerámica, con banca, no cualquier cosa, bancas de madera, el parque infantil lo renovaron, etcétera. Pues me llamó la atención, está muy lindo. Los invito a visitarlo nuevamente, si no han ido por primera vez, pues el que ya fue, vayan de nuevo porque está lindo el parque de Tizcapa. El parque de Tizcapa donde está la silueta de Sandino. Correcto. Sí. Hicieron un pebetero, hicieron las banderas, para 6 banderas hay ahí. Pero lindo. Para lindo. los Juegos Centroamericanos lo pusieron. Sí. Bueno, 6:10. 2018 ha sido un año excepcional para Nicaragua, me parece a mí. Antes de entrar a eso, porque también tengo que dar un capítulo de la Guadalupana, lo que le pasó a una señora en Estelí, ¿verdad? Le echaron presa por tener un altar de la Virgen de Guadalupe con banderas de Nicaragua y con las fotos de todos los muchachos que ella pudo recoger y les colocó una vela, ¿verdad? Presa, montada en una... Esa es nuestra celebración de la Guadalupe este año. El Papa Francisco está cumpliendo 82 años, por eso te interrumpí, ¿verdad? Cierto. Pero Cierto. y no hay fiesta hoy. Ayer sí, en un lugar de niños, ¿no? Le cantaron el feliz cumpleaños, pues, y le soplaron una torta. Disculpe que lo haya interrumpido, pero solo quería sumarme a la celebración. Bueno, 2018, decía yo, es un año que ha sido excepcionalmente difícil para Nicaragua, extraordinario para Nicaragua por la cantidad de sucesos que han ocurrido este año, fuera de lo común, fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver en todos los años anteriores, ¿no? Eso nos lleva a una cantidad de cosas, a un acumulado de cosas durante todo este año. Y estaba ayer en la presentación del concierto de música para la prevención de la violencia que organizan la Camerata BAC, el Foro Nicaragüense de Cultura y el Teatro Nacional Rubén Darío. Una presentación preciosa con más de 300 niños en escenario, tocando instrumentos de viento principalmente y coro. Y me encontré a alguien que me preguntó, ¿cómo hacen para aguantar tantos comentarios con los que ustedes no están de acuerdo? Y le contesté con toda la convicción que lo que hacemos es hacer exactamente lo mismo que hace el otro,
que escucha los comentarios con los que no está de acuerdo. Y me parece que eso es el resumen de este programa. Un programa donde hay respeto a las opiniones, respeto al pensamiento, con el cual no podemos estar no de acuerdo, pues. Y creo que ese es uno de los grandes aportes que ha hecho a los Cuatro Vientos a lo largo del 2018, especialmente en esta situación de crisis, para la sociedad nicaragüense, al poder aquí manifestar distintas opiniones sobre diversos temas sin que eso signifique un conflicto entre los cuatro que estamos sentados aquí. No sé ustedes qué piensan de ese. Yo suscribo plenamente eso, pues hemos tenido excesos, a veces se nos va la mano, o somos altisonantes, o somos posesivos de la palabra, pero realmente si algo definitivamente nosotros aquí tratamos de aportar es decirle a la gente que se puede ser tolerante, que se puede escuchar, que se puede compartir, que se puede disentir alrededor de una mesa, el 90% de las veces en un tono correcto y tal vez el 50% con las palabras adecuadas, ¿verdad? Pero hemos tratado de hacerlo así porque en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que ha vivido nuestro país este año, es lo menos que los comunicadores le pueden transmitir a la gente, ¿no? El que la tolerancia es posible, que es necesaria y es obligada en un país que necesita diálogo, que necesita comunicarse, que necesita decirse las cosas sin recibir un golpe, una patada, pues, que un antimotín con su escudo te lleve de arrastradas por una calle de Managua. Si lográramos haber hecho algo al respecto, pues yo creo que pues me sentiría muy orgulloso de estar en este programa. ¿Te sentirías? Me siento. Pues. No, es que yo digo que si hubiésemos logrado eso, pues, en 1%, 0,5%, me sentiría muy orgulloso. No hay cómo medir ese tipo de alcance, de efecto, pues, en la sociedad. Por eso diría, pues, entre más alto el porcentaje de personas que piensen que sí podemos y debemos y estamos obligados a platicar, pues más me sentiría orgulloso. En enero cumplimos 3 años. Demasiado tiempo, pero bueno. Está diciendo que no nos quiere ver en enero. ¿Te das cuenta vos cómo es el asunto? En su última fase, porque ¿verdad? Cuatro Vientos ha tenido 3 años, sí. 2016, 2017, 2018, estamos ahí en el archivo, ¿verdad? Pero es que Cuatro Vientos ha tenido su historia también. Esta es la última fase, ¿no? La fase más reciente, no la última. Sí. Sí. La fase más reciente. Te veo con ganas de decir algo, Tirsa. No, los estoy escuchando. Está muy calladito hoy. Te mandan saludos desde el barrio La Reinaga. Dice que les hace falta, la familia Canales, vaya, que les hace falta en la tarde. Pero aquí hay un oyente, Javier, dice, Luis Malespín de Badalona Norte, dice, felicidades a los relevos de Tirsa y Omar. Jóvenes con los pantalones bien puestos. Si Javier no puede con Tirsa, menos con estos muchachos. Vámonos. Bueno, 5:17 minutos en la mañana, 2:17 minutos en la tarde. Si quieren empezamos con lo más Gracias, reciente o familia Canales, cronológico. ¿verdad? Sí. Gracias a la familia Canales. Esta semana estuvo llena de acontecimientos en Nicaragua. Solo quiero 2 saludos. Uno al doctor Harold López, que me lo encontré en una feria de emprendedores. Entonces me llamó la atención, me metí a ver ahí qué encontraba. Y ¿Se te pegó algo en la mano? yo no robó. No dije eso, sí, esa es una forma de decir que si compraste algo. Aclarar las cosas. Pues fíjate que estuvo de lo más interesante, porque el doctor Jaro López es odontólogo pero tiene un emprendimiento ahí de salsas picantes y rompope, varias cosas
Entonces, y había otra gente que trabaja el cuero, artesanías y todo eso, y me encontré una muchacha que hace jabones. ¿Es de Huaco? No es de aquí de Managua, es una muchacha. Lo que pasa es que dejé las tarjetas ahí en prensa, no las saqué, pero bueno. Entonces me contó que tenía 3 meses de haber sido, o sea, estar desempleada. Trabajaba en un call center. Entonces, bueno, pues fuera que se deprimió una muchacha y su mamá le dijo, vamos, hay un curso de artesanías y de cosas, vamos a recibirla. Se metió a la elaboración de jabones y todo eso, llegó a la casa, seguía deprimida, pero un día se levantó, empezó a poner en práctica lo que había aprendido y los jabones son espectaculares. ¿De qué son? Coco, manzanillas y todo eso, se me quedó la tarjeta, es una lástima. Pero lo que te quiero decir es que ella ya logró, por ejemplo, que un supermercado le dijera que le iban a dar un stand para que pusiera sus productos en el supermercado, en la colonia. Y me parece genial, pues, porque estar desempleada, que el call center sacó un montón de gente, pues se vio obligada a aprender y este oficio, y le está yendo muy bien, fíjate, a la muchacha. Y así un montón de gente que estaba en esta feria, pues, planta, comida, salsa, de todo eso. Y voy a confesar públicamente que por primera vez, no me queden viendo mal los 3, los 4, los 5, los 6, probé el rompope. Hasta ahora. Nunca lo había probado. A los 65 años. Que a los 80. Ay, qué regia que estoy. Fíjate que nunca lo había probado. Te lo juro que nunca lo había probado. Me gustó el asunto por ahí. Pero bueno, pues, felicidades. ¿Compraste tu botella de rompope? No. Es que nunca lo había probado. Pero me dieron a probar un poquito. No sabe, pues sabe rico. Entonces. Ay, eres experto en rompope hoy. Sobre todo en ron. No en beberlo. A eso me refiero. A mí me Por encanta, eso. pero Y en obviamente catarlo, Fíjate que nunca lo había ¿no? probado. Te lo juro que nunca lo había probado. Nunca lo había probado. Las monjas son muy conocidas por ese Sí. rompope. Sí. Y eso, pues, a propósito del doctor Jaro López, y también saludos al cronista deportivo, colega, a los dos, a Germán Molina, a Germán y a Martín Ruiz, que también es oyente. Marubo. A Marubo, que le están dedicando a la liga profesional. A Marubo, así que eso. Bueno, 5:21 en la mañana, 2:21 en la tarde. Decíamos que esta semana particularmente ha sido una semana con muchos eventos. Se aprobó en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, y pasó al escritorio del presidente Donald Trump, la iniciativa de ley HR 1918, conocida en chiquito por NICA Act, aunque no es la misma ley presentada por Ileana Ros-Lehtinen, sino que ya va con algunas variaciones. Para mí personalmente, luego de leer el texto de la ley traducido al español, googleado, un regreso a 1908, 1909 en Nicaragua, en las relaciones de Nicaragua con los Estados Unidos. Hombre, qué silencio. El que calla otorga. No, pues hay que esperar un poco, pues, los efectos de la ley. Los efectos más importantes en los préstamos, ¿no? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario, El fondo. son los principales, pero además no es para, quedan excluidos los préstamos para el ámbito social, ¿no? Educación y salud. Creo que infraestructura, pero no estoy seguro. Si infraestructura es social, preguntaba yo justamente acerca del efecto que esto podría tener, porque es decir, a ver, ¿cómo clasificás o cómo determinás qué cosa es humanitario y qué cosa no es humanitario? Pues, es decir,
en teoría humanitario es todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? O con la defensa de los derechos humanos en general, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo. Y en este sentido la infraestructura juega un papel importante en esa promoción de esos Pero se derechos, habla de pues. proyectos sociales, todo lo que tiene que ver con temas sociales, que básicamente educación, salud, imagino que el tema alimentario. Y las niñez. Sí. Sí, pero por ejemplo hay una carretera que necesitas para sacar los alimentos, para sacar la producción, de una u otra forma garantiza la seguridad alimentaria. Que pues, es todo, el agua, Sí. la luz, todo tiene que ver con eso, con derecho humano, Entonces, la vivienda. ¿cómo diferencias que eso de no humanitario? En todo caso, ¿cómo lo diferencian ellos? ¿Y cómo lo definen? Pues son los que ponen los reales. El año que viene ya está negociado, eso no lo afecta, que afecta a partir del 2020, porque los préstamos para el 2019 ya fueron aprobados en 2018, ¿no? Pero sí va a afectar al país a partir de 2020. Ahora, esta ley tiene, a partir de ser sancionada por el presidente Trump, tiene 3 meses para empezar para entrar en vigencia como tal, y hasta 6 meses para la conformación de las comisiones que debe crear el Departamento del Tesoro para determinar exactamente cuáles son las acciones que se van a tomar en las instituciones financieras multilaterales en donde participa los Estados Unidos. Entonces hay que ver también cuáles son las acciones que está previendo pues el gobierno de los Estados Unidos en ese sentido, pues. Mira, realmente minimizar los efectos de NICAC es equivocado, porque esto es devastador. ¿Devastador por qué? Porque somos una economía deficitaria, pues, que necesitamos esos préstamos. De lo contrario, no hay manera de conseguirlas. Pues no somos un país que produce impuestos suficientes como para autofinanciarse. Entonces, en el caso de NICAC, voy a recordar el antecedente del año 2006, enero, febrero, 2006 si no me equivoco, o diciembre de 2015, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, comenzó a presionar al gobierno de Nicaragua, estamos hablando de hace 2-3 años, por el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos y políticos, y envió una carta al Departamento del Tesoro instruyéndole oponerse a los préstamos a Nicaragua. No era una ley, pero tenía ella la posibilidad de sugerirle a otro departamento del gobierno que lo hiciera, y se produjo una votación de un préstamo a Nicaragua en el que Estados Unidos se abstuvo. El préstamo pasó. Pero ahí teníamos la primera señal de que Estados Unidos estaba recurriendo a los mecanismos que tenía a disposición para enviarle un mensaje al gobierno de Nicaragua. Aquí no lo entendió el presidente Ortega, la verdad es que no está entendiendo nada. Sencillamente está encerrado en su búnker y en la actitud de que no se va y que piensa quedarse. Posteriormente, cuando comenzaron la crisis, el Banco Interamericano de Desarrollo empezó no a congelar, quizás no es la palabra técnica adecuada, pero sí dejó de desembolsar dinero para algunos préstamos que no se han ejecutado este año, el año pasado. No sé si los van a desembolsar con las nuevas presiones para este lado, para este año. Recordemos que a nivel mundial hay una especie de reparto, ¿no? El Banco Mundial es una institución que por lo general Estados Unidos controla, decide quién va a poner ahí. Y en el Banco Interamericano de Desarrollo, los latinoamericanos y los europeos tienen más voz. Por eso normalmente el presidente del BID es alguien que no es gringo, pero es bastante difícil ver a un presidente del Banco Mundial que no sea gringo. No es una regla, no es una norma, pues, pero sí ha habido esa especie de reparto.
hoy en día el peso de América Latina en los préstamos del BID, en el funcionamiento del BID, es mayor que hace 30 años, por ejemplo. Y eso significa que si América Latina hoy tiene, o la mayor parte de América Latina tiene una posición política ya definida inclusive en la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua, eso va a influenciar la decisión que ellos tomen sobre desembolso y sobre préstamo. El efecto va a ser inmediato, ¿verdad? Y de hecho, digamos, se afectan cosas como la credibilidad del país para seguir haciendo préstamos. Un país que se enfrenta con una ley como esta, obviamente, cuando vos le solicites un crédito, te va a decir, bueno, aquí vos tenés un problema. Porque así funciona, pues, a nivel, cuando vos vas al banco y pedís un préstamo y te dicen, no te da la cobija, igual así pasa con los países. Y ya vimos nosotros que la calificadora de riesgo Moody ya rebajó la nota de la deuda soberana de Nicaragua a un B-, con posibilidad de devolverse algo tan negativo que Moody le diga, esta gente no puede pagar, así es que allá el que corra su riesgo, y eso va a tener... Pero ¿quién maneja la Moody, Javier? No es un órgano, una entidad equilibrada, independiente, ni nada que se le parezca. La Moody la manejan 2 o 3 consorcios mundiales de las finanzas, pues, y te ponen a placer, y muchas veces por motivaciones políticas, pues. Ahorita le acaban de rebajar también la calificación a Costa Rica, pues, o sea, pero no me parece que ese sea un parámetro por el cual podamos juzgar o no la solvencia financiera del país. Yo creo que comparto tu criterio de que el efecto va a ser muy relevante en Nicaragua, pues, o sea, sobre todo en esta materia. Nosotros somos un país empobrecido y, como todos los países empobrecidos, no tenemos recursos propios para financiar nuestros proyectos de desarrollo, ni siquiera de desarrollo, simplemente de infraestructura o de mejoría de las condiciones sociales de la población. Entonces, este es un desafío para el Estado de Nicaragua de encontrar otras también alternativas de financiamiento que existen, pero que hasta ahora no han sido muy exploradas. La única es la OPEP, recuerdo, que nos ha dado 1 o 2 préstamos. Pero después no recuerdo. Hay un banco asiático, hay el banco chino, el coreano. Creo que incluso Corea tiene una participación relevante en el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es la otra fuente de financiamiento de Nicaragua, que es probablemente la principal hasta ahora, pues. Pero habrá que explorar otras fuentes de financiamiento de Estado a Estado o de entidades internacionales como las que mencioné o como cualquier otra. Pero pues. aún con eso, ¿verdad? Es que una cosa es eso, el Banco Mundial o el panorama es difícil. Yo creo que eso hay que entenderlo o sea, entenderlo, porque se crean muchas expectativas. No, pues tenemos otra alternativa, pero no sé, si bien existen, no estamos en una posición cómoda, ni decir no importa, nosotros salimos adelante solos, no es verdad, no es cierto. Vamos a tener muchas dificultades, y eso, o sea, que pasa por otras cosas, pues, pero siendo realista y poniendo los pies sobre la tierra, la gente debe de estar clara que vamos a tener muchas dificultades, más de las que estamos teniendo ahorita. Sí. Ahora, cuando Moody's bajó ya hasta el B-, que es la calificación actual que tiene Nicaragua, entiendo yo que había considerado ya la eventualidad de la aprobación del NICA Act, es decir, que no sé qué tanto más va a bajar luego de la aprobación, si firma el presidente Trump la ley, en la calificación de Moody, el Estado de Nicaragua. Pues. ¿Ah? Sí, esa es una buena pregunta. Porque ya está, entiendo yo que estaba considerado. Sí. Pero no se estaba muy claro de su aprobación. Acordate que hubo mucho lobby desde aquí, pues que ya pero acuérdate que eso fue recién, ¿hace cuánto fue? Hace 3 semanas que bajó la calificación. Por eso lo que te digo es que desde, vos hablas desde el 2015, estuvimos hablando que ha habido lobby, se ha estado hablando sobre en ese momento se habló sobre la posibilidad de la aprobación de la NICA Act, y siempre se dijo, esto no va a pasar ahorita, esto hay que esperar, las perspectivas no es este año, pero bueno, y es una realidad y ya las circunstancias cambian. Ahorita que mencionas eso, no olvido yo la frase famosa
de la señora Edipcia Dubón, cuando comenzaba la crisis de abril, dijo, bueno, a que nosotros los senadores nos decían que dónde están las manifestaciones, que dónde están los muertos. Bueno, pues ya está, ya lo hicimos, aquí están, aprueben el NICAC, o sea. Sí, ese es el lobby que se hizo desde Terrible, aquí, desde hace, bueno, una cosa, o sea, desde a mí lo hace que rato. lo que no me entra en la jupa es cómo es posible que exista gente que se apoye en la potencia que más daño le ha hecho a Nicaragua a lo largo de su historia, como es Estados Unidos, y que no es de ahora, es desde la época de William Walker, se apoyen en eso para intentar obtener objetivos políticos. O sea, si eso no es entreguismo y arrodillarse ante que es cosa es, pues son los que trajeron a Máximo Heré, los que apoyaron a la nota Knox contra Zelaya, los que trajeron a los gringos en la guerra de Emiliano Chamorro, etcétera, etcétera. Todo lo que ha pasado en la historia de Nicaragua a mí me parece una vergüenza que alguien, se trace como objetivo político, busquemos a los gringos que jodan a los sandinistas, pues como que si es a los sandinistas que están jodiendo, pues nos están jodiendo a todos. Bueno, la historia te da la razón, pero no ese discurso manipulador de las circunstancias, ¿no? El presidente Ortega, yo no sé por qué fue hasta Cuba a responderle a Estados Unidos, pues si pudo haberlo hecho aquí. Pero también pues se aferró a ese discurso del imperio, del imperialismo, de la injerencia, de las intervenciones. Pero ¿verdad? no hubo una respuesta directa a la Nicaragua. Sí, no fue una respuesta, todavía no le responde. Él está respondiendo con los hechos, pues cerrando ONG, cerrando medios de comunicación, aumentando la censura. Ahorita, la realidad de este país la acabo de ver ahorita que venía hacia la radio de dos maneras. Uno, del semáforo de Enel, pueden ser 75 varas, tal vez hacia el sur, a mano derecha antes de llegar al semáforo, al siguiente semáforo del Rigoberto López Pérez. Hay un rótulo grande a mano derecha, si vas de norte a sur, que dice, aproveche gran liquidación por cierre. Las empresas están cerrando, esa es una de las realidades, ¿verdad? El desempleo está aumentando, va a aumentar más en enero y no hay una señal, no hay un líder que se ponga adelante y diga, bueno, vamos a frenar esto, sentémonos a ver qué hacemos. Y el segundo es la patrulla que sigue a 10 pasos de la puerta de 100% Noticias, donde están ahí 4 policías que me supongo pasaron toda la noche, vigilando a ver quién llega a las instalaciones de un medio de comunicación. Esa es la Nicaragua de hoy. Sí, pero Javier, yo creo que... Y eso no tiene que ver con el discurso imperialista ni nada por el estilo. Pero vos estás poniendo las cosas como que las empresas cierran por gusto, pues, o como resultado de una acción de gobierno. Y te quiero recordar quiénes son los que se embarcaron en esto. El famoso discurso del baboso es el representante de los terratenientes, no me acuerdo su nombre, ese tipo, ¿verdad? Que dijo aquí la economía no importa, dice, ¿verdad? Y ahorita lo volvieron a repetir esta semana, pues, pero además creo que lo más importante, o sea, me parece a mí que la acción política del gobierno va a corresponderse con una acción política de la oposición. Si la oposición sigue conspirando, es imposible que el gobierno acepte dialogar, porque lo que hay es una conspiración para derrocarlo. No es una cosa, mira, yo tengo mis criterios, discutamos, a ver, negociemos. No está así la cosa, hay una conspiración permanente. Entonces, mientras existe esa conspiración, es muy poco probable que el gobierno diga, a ver, pues sentémonos. O sea, si se cesa la conspiración, otro gallo nos canta. Ese es el discurso para la militancia que se está yendo. No, hermano, esa es la realidad, si todos los días lo vemos. La gente tiene otra visión de las cosas, ¿verdad? Bueno, la gente no, el sector de la oposición tiene otra visión. Se hartó de un gobierno que reprimía, se hartó de un gobierno que aplastaba al que levantaba la voz. ¿El objetivo es derrocar a Daniel Ortega, sí o no?
El objetivo es que dé elecciones. Porque está cuando prevista le para dijeron, 2021. cuando le dijeron, no hay problema, 2021. Cuando le pidieron que renunciara, él dijo que no. ¿Por qué? Desató la represión. ¿Pero por qué? Entonces, después le han pedido que adelante las elecciones y no quiere adelantar las elecciones. ¿Pero por qué? Si el periodo está Verá. marcado. A Daniel Ortega lo eligieron por 5 años, Y a no por el capricho del COSEC. Y a Somoza de Baile también, y lo derrocó. Lo eligieron a Somoza de Lo Baile. eligieron a Somoza. ¿de verdad? ¿Mediante qué? De verdad. ¿Mediante qué? Lo eligieron. ¿Mediante qué? ¿Un fraude? ¿Con cuánta Exactamente, participación? tan parecido a ese fraude como el del 2016 aquí. No. Fraude en el de 2016. Por supuesto. Pero ¿quién lo dijo? A ver. ¿Y cómo crees que Si llegó el todos lo presidente reconocieron, Ortega? lo reconoció Ciudadanos por la Libertad, lo reconoció el PLC, lo reconoció la OEA, lo reconoció la ONU, todo el mundo lo Junta reconoció. receptora vacía, y aquí votaron 2 Javier, millones de personas por el presidente vos me estás Ortega. diciendo que fue Nadie fraude. vio Vos 2 me estás diciendo millones. que fue fraude y todo el mundo lo reconoció ese resultado. Bueno. Todo el mundo. Volvamos al tema, William, porque porque me parece sí que llorar sobre la leche derramada, pues es innecesario. Veamos el 2019. Creo que fue el planteamiento de Néstor. Realmente la situación está fregada, y no es porque haya golpismo o algo por el estilo, es que ya venía fregada. Las burbujas se estaban deshaciendo, la venta de carros ya había llegado a un tope. Este año es un desastre total. La construcción se venía ralentizando poco a poco. El Banco Central mismo te decía que si bien íbamos progresando a tasa alta de 5%, estábamos llegando por efecto de la crisis internacional y por efecto también de un mercado que ya había topado a una situación que ya no se iba a sostener. Que Eso no jamás lo digo el Banco Central. ¿Cómo no, hombre? Eso Claro que la última sí. parte no. ¿Cómo no? Todo lo demás sí, pero esa última parte Cuando que no el se iba a Banco sostener, Central dice nunca lo digo. que el fin de la cooperación venezolana se iba a traducir en esto y esto, ahí están los informes. Sin embargo, los organismos organismos tenían como proyección que Nicaragua, Panamá, creo, y República Dominicana eran los países que más habían crecido, y la proyección era que crecieran, que tuvieran el mayor crecimiento económico en la región. O sea, proyecciones del Banco Mundial y de todos los organismos estos, del mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces sí, hay, y eso no es sacado de la manga de la camisa ni discurso, pues esas son realidades. En ese momento era realidad, pues ahora la situación ha cambiado. Pero vos decís que, a mí sinceramente me incomoda cuando decís ese discurso para la militancia. Pues aquí, si queremos hacer un discurso para la militancia, tendríamos un programa de partido político, pues, y no hacemos, hablo del discurso y hacemos de Daniel Ortega. por eso, pues, no, Es que lo que yo no, decía era no, es discurso. Pero, y a vos también, a vos te gusta recordar, y yo creo que también es bueno poner en perspectiva las cosas, porque es cierto que aquí, cuando se habló de los daños económicos que iba a ocasionar la crisis, o que estaba ocasionando la crisis, los representantes de UPANIC, al que cuestionaba bastante en su credibilidad, dijo, menos mal, dijo en ese momento que no importaba la economía, no importaba, eso no nos interesa, no le interesó el ciclo agrícola cuando se le preguntó, y todo lo que ya sabemos con ese su discurso nefasto. Y en eso estamos ahorita, discutiendo, ¿verdad? El tema del desempleo, el tema de la producción. Si este año el financiamiento al sector productivo estuvo en 0, no sé cómo va a estar el próximo año. Igual. No sé pues cómo va a estar el próximo año. El Pues. 6 de febrero del 2018, al concluir su visita de inicio de año, el Fondo Monetario Internacional en Nicaragua declaró el desempeño de la economía en 2017 rebasó las expectativas, y las perspectivas para el 2018 son favorables. Pero es que hay que recordar, 4,5%, 5%. hay que recordar que el gobierno no es el que hace la economía. El gobierno, como administrador, establece las condiciones para que una economía funcione o un país funcione. El que hizo todo ese desarrollo se llama empresa privada, los Michael Healy, pues, que están cuestionados. Empresa como privada ellos. en el gran sentido de la palabra, Javier. En el gran sentido de la palabra, el 65% de las empresas de este país son pymes, ¿verdad? Sí. Entonces, esos fueron los que lograron Así el es, éxito así porque es. mantuvieron un marco de acuerdo con el sector privado para
Pero no puedes permitir desconocer, todo esto. pero Espérate, no no- puedes desconocer el manejo macroeconómico del gobierno que ha sido evaluado como positivo por todo el mundo. De acuerdo, ese era su papel, te digo, es el administrador, el gobierno administra, el gobierno tiene que poner las condiciones, hasta que un día Rosario Murillo dijo en un discurso, no tenemos por qué consultarle todo al sector privado con lo del seguro social, y ahí se rompió el modelo, se No, acabó. No fue así, Javier. No fue así. Y el 29 Aguirre- de mayo, No, espérate. No, Carlos es que, no, Pela pero es que estás haciendo de una que- afirmación que hay que aclarar, porque Ok, lo voy que a pasó en el aclararlo. Consejo Directivo del INSS, que pasaron negociando desde noviembre de 2017 la reforma LINS, es que Chano Aguirre, en nombre del COSEP, quería incrementar la edad de jubilación, incrementar las semanas cotizadas para tener derecho a la jubilación, eliminar la pensión reducida. eso no es cierto. ¿Cómo no? Eso está por escrito, por el COSEP, presentado en el Consejo Directivo. Lo Y presentó como el Fondo no- y- Monetario, al que y citó como- Néstor hace un rato. Y como no le iban a hacer Y ahí caso, está, en el párrafo al final, eso fue léelo. después. Lo que lo lea en el comunicado, ahí está. Aguirre lo dijo en el Consejo Directivo y así lo presentó. Y como veía que no había manera de que se iban a ir por ahí las medidas, entonces se retiraron del Consejo Directivo. No fue que el gobierno le dijo andate. Lo que Chano dijo es que no iba a aceptar más un incremento en las cuotas obrero-patronales. A eso se opuso, y que dijo que había que buscar opciones, que está en el comunicado del Fondo No, Monetario eso fue Internacional. posterior, Javier. En el Consejo Directivo, Chano Aguirre quería hacer todo lo que Pero acabo aquí de el que mencionar. rompe públicamente ese modelo es la Aguirre. presidencia. No, la no, presidencia. porque- y hay- Cuando a ver, dicen no tenemos que consultarle todo al decía- sector privado, sí, pero eso y fue se de- disparan, Después se que disparan la locura espérate, después que el explotó. COSEP se retiró del Consejo Directivo del INSS. Así fue que ocurrió. No fue, el orden es ese. El Consejo Directivo del COSEP propone una serie de medidas, como ve que no va a tener consenso, se retira. Ese es el orden de los factores. Y es importante. Pero además estás apelando a un modelo que ustedes mismos cuestionaban, que vos mismo cuestionabas. O sea, ahí están. Siempre. Yo siempre claro, dije siempre que se no podían cuestionó. seguir cargando a las empresas No, con no, más no, 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 impuestos. no me refiero a eso, me refiero a ese Que modelo, crearan al un- modelo que que crearan un había instituto de para- relación con la empresa privada, que- siempre fue cuestionado. que crearan, y que es lo que ha pedido mucha gente, que creara un instituto para víctimas de guerra, para pensionados, y que sacaran a esos 120,000 personas que hoy reciben pensiones de fondos del Seguro Social, y que se creara una institución con un impuesto, lo que sea, pues para mantenerle los derechos adquiridos. Pero hay cosas que no se dicen, sí. Nunca antes en la historia del INSS había habido tanta ampliación de sus programas como ahora. Por ejemplo, el programa oncológico. Por ejemplo, pues, que antes un enfermo de cáncer o una enferma de cáncer no podía acudir al INSS porque no estaba cubierta su enfermedad. O el programa de lente, o el programa de silla de ruedas, o digo, un montón de cosas que ha habido y con los mismos fondos del INSS. Digo, El programa de lentes te puedo hablar mucho porque acabo de pasar esa experiencia, ¿verdad? ujú. Te voy a decir lo que dice el FMI el 6 de febrero de este año. Dice, se acogen con beneplácito los esfuerzos, en el punto 7, se acogen con beneplácito los esfuerzos de las autoridades para aliviar las necesidades de financiamiento del INSS, pagando los atrasos pendientes y reanudando las aportaciones plenas del gobierno en 2018. El personal técnico del FMI recomienda que el plan de reforma del INSS garantice su viabilidad a largo plazo y corrija las desigualdades que existen en el sistema. Pero por ningún lado, es un párrafo relativamente largo, por ningún lado dice, hagan esto, hagan aquello, súbanle a esto, Eso quítenle. está- Pero lo plantea- Eso sí después. está, eso sí está, el Eso Fondo después. Monetario. Lo que vos estás diciendo es después, No, ese el es el Fondo de Monetario- febrero. Esas reformas vienen pendientes de la época de Bolaño. Sí, poco antes, cuando quisieron privatizar, Cuando- ¿te acordás? Sí, Que lo exacto. quisieron privatizar. Cuando se quisieron hacer las... ¿cómo Y se antes de llamaban eso, las? ¿te acordás No del me acuerdo. saqueo de Martín Aguado del INSS? No hablemos de saqueo, ¿verdad? No. Porque esto comienza Digo. cuando se convirtió en Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar en la época de Reinaldo Tepel. Ahí comenzó cuando comenzaron a cargarse sobre las finanzas de los trabajadores que cotizaban Ujú. un montón de programas que tenían que haber cargado el gobierno. ¿Sí o no? ¿Y eran para quién? ¿Para beneficio de quién? De personas que no cotizaban. El Sistema Único de Salud, ¿te acordás? El SNUS. Se formó a partir de la revolución y fue un éxito. Sí, lo hizo Dora María Telles, si no me No, equivoco. ¿verdad? Dora María fue la última ministra de Salud. La última. Acuérdate que antes tuvo la de Aguido. ¿Te acordás?
también la le ha ido. Bueno, entonces. Pues pero recuerden. pero no fue el que lo hizo una persona, lo hace la revolución. Ok, pues, hay cosas que hace la revolución y otras que no hace la revolución. Sí. Así es. Pero bueno, volvamos al tema porque nos estamos estancando. Básicamente, la situación económica del país, independientemente de que tengas NICAC o no, ya es desastrosa. Tenemos gente ingresando a la miseria, 123,000 personas, dice FUNIDE. El Banco Central no admite todavía la información, pero ya finalmente está aceptando algunas cositas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pues no te importa, pues es más importante cumplir el periodo del presidente que la gente siga ingresando a la miseria. Javier, pero yo creo que está ciego, hermano, porque hay un cambio evidente, ostensible de las políticas de gobierno una vez que el gran capital representado por el COSEP se retira. El gobierno hace un giro hacia la pequeña y mediana producción. Y todos los programas de gobierno ahora están dirigidos a desarrollar la pequeña y mediana producción campesina, artesanal y urbana. En todos los programas del gobierno. ¿Resuelto el problema? No, eso es el inicio. Eso es el inicio. Mira, yo hablé con serio. 3 economistas este año. Mario Arana, Néstor Avendaño y Luis Murillo. Y a los 3 les pregunté por qué el modelo económico, por qué la economía de Nicaragua, a partir de lo de abril, resulta tan golpeada. Y entonces los 3 me respondieron que se trataba del modelo económico del país. Un modelo sobre el cual se había advertido ya hace rato, un modelo dependiente además un modelo de producción primaria básicamente, muy dependiente de los precios internacionales, economía totalmente dependiente de decir, no es una economía de desarrollo, es una economía de sobrevivencia y es una economía que hemos mantenido en los últimos 40 años. Sí. Y ese modelo debió haber cambiado hace rato. Ese famoso diálogo tripartito con la empresa privada, el gobierno y los sindicatos debió haber funcionado para ir reformando ese modelo, cambiando ese modelo, porque desde la empresa privada que se me está planteando esa realidad. Y no se hizo eso en los últimos 11 años, pese a que hubo la oportunidad de hacerlo. Porque quien mejor sabe aquí cuál es dónde duele el zapato es el que está ocupando el zapato, y en este caso es la empresa privada. Pero ¿cuál es el gran problema? Que ese diálogo tripartito únicamente sirvió para beneficiar a la gran empresa privada. Aquí hacen falta reformas fiscales. Además de las reformas del Seguro Social, hacen falta reformas fiscales, y ese es otro de los grandes pegones que lleva a la empresa privada a desprenderse de la alianza tripartita. Porque aquí se habla que los que tienen más tienen que empezar a pagar más, y los impuestos tienen que ser directos y no indirectos como están hasta ahora. Bueno, ustedes son, junto conmigo también, pequeños empresarios. Ustedes manejan... y sufrimos exactamente. La cantidad de los Entonces, impuestos, un discurso político a mí no me va a convencer de mi realidad, de cómo estoy haciendo, cómo está haciendo mi familia y los compañeros que trabajan conmigo para aguantar una empresa que todavía no ha despedido a nadie. Que este año uno de los repartidores fue asaltado por una de esas bandas no de vandálicos, de la policía, y le robaron su moto que nunca apareció. Que el otro casi lo matan cuando dejaba el periódico. Es decir, que ha sufrido, pues, y que uno está aguantando el punto porque es una crueldad correr a alguien cuando podés aguantarlo. Entonces, ustedes saben lo que es eso. Entonces, no nos puede venir a decir que por aguantar un gobierno yo tengo que despedir a 5 personas más, probablemente. Es por eso. ¿Y por qué Para más? aguantar Pues? al gobierno. ¿Y por qué más, pues? Pero ¿por qué no se aguantan al 2021? ¿Y por qué no negocian con el gobierno reformas electorales? Dejen de conspirar y empiecen a negociar. ¿Cuál conspiración? Si este país se Pero levantó el 18 de abril, pero, mira... pero si vos mismo has dicho que el objetivo es que él renuncie o que adelante elecciones, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Este año ha sido para mí revelador en 2 aspectos. Primero, el protagonista del año, el personaje del año, si vamos a nombrar alguno, tiene que ser el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Y en segundo lugar,
realmente el gran derrotado del año es el presidente Daniel Ortega y su gobierno. Ni Yo siquiera creo que digo el gran derrotado es el ni COSEP siquiera digo y sus el- aliados. ni siquiera digo el sandinismo, porque el sandinismo, afortunadamente, un sector del sandinismo entendió, porque este año fue el año en que cayeron las vendas de muchos ojos, ¿verdad? Ya se dio cuenta exactamente de qué es lo que tiene que hacer. Javier. Y aquí hay sandinismo definitivamente que tiene que hacer su Javier. trabajo para rescatar su partido. Los buenos y los malos. Ese Los partido, buenos y los malos, ese sí. partido que se lo van a llevar a la Javier. tumba, Los buenos o y se los lo van a malos. llevar Va a al ser. exilio, Pero, o Javier, donde sea. Es Está imposible. recetando exilio. Uno recetó 3 millones de El muertes. gran y este exilio. derrotado es el correcto, ¿Ah? ajá, como los Uno 3 millones de recetó muertos. 3 millones de muertes y este está recetando exilio. ¿Y Bonito cuánto- papel. ¿Y cuántos crees que hay en Costa Rica? Bonito ¿Cuántos papel. crees que hay en Estados Unidos? ¿Cuántos crees que 3 están en millones de Barbie? muertos. Y todos esos exiliados que están. 3 ¿qué millones de crees? muertos. ¿Cuántos son los ¿Crees que exiliados está? en Costa Rica? Bueno, pues, según yo la lo que cifra- te digo es No, que... no, pregunto, ¿cuántos es que son los Según el exiliados en gobierno de Costa Costa Rica? Rica hay vendas, 1.888 solicitudes de refugio. hay Y en los buses venían menos de Hay 300. a mucha gente, y sobre todo sandinistas, que les cayeron las vendas de los ojos, a otros no. Y que siguen Por queriendo eso, ver sí, las sí, cosas como que aquí realmente Javier, no ha pasado nada. Javier, yo te puedo citar lo contrario. Hay un montón de sandinistas, sobre todo de mi generación, que no se metían ya en nada con el frente, no querían saber nada, y que aquí, con lo que ocurrió, simplemente dijeron, espérate, mano, aquí está de por medio la revolución, vámonos. ¿Cuál revolución? Si la revolución fracasó en los años 80, ¿Quién hizo dice que muchas... fracasó? Te lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Fracasó porque las revoluciones son para cambiar las cosas y Y no para las cambió elevar, Nicaragua, no se elevar cambió. el nivel de Y- vida de los nicaragüenses. cambió Nicaragua. que lo que se quería. ¿Y por qué fue? Hacia una democracia y, todo eso. Pero fue por gusto. No pudimos. Y Estados no Unidos. pudimos Pero Javier, ¿qué papel llegar a jugó la Estados meta, Unidos en ¿verdad? los 80? ¿Cómo haya sido? Y ahí. ¿Cómo haya sido, verdad? Ay, qué Y en lindo segundo que lugar, realmente hoy no hay ninguna revolución. Lo que hay es un gobierno autocrático que se cree dueño del país Javier. y que está usando la represión y la violencia para quedarse. Te voy a decir una cosa, Javier. Ustedes generalmente refieren lo que es revolución o lo que es logro al ámbito político. Y yo te voy a decir, mano, en estos 11 años, alrededor, bueno, ya casi 12, alrededor de 2 millones de nicaragüenses tienen energía eléctrica ahora en su casa. Eso es tangible, eso es concreto y eso la gente lo aprecia. O la enorme cantidad de unidades de salud que se han construido en todo el país, estoy hablando de puestos de salud, centros de salud y hospitales. O las carreteras, que mucha gente lo desprecia, la carretera. Pero esa carretera Río San Juan, por ejemplo, o que ahora más de 130 municipios del país ya tienen su carretera asfaltada a la cabecera municipal. Y muchos municipios dentro del municipio tienen carreteras o adoquinadas o pavimentadas. Esas son cosas tangibles que son lo que significa para la gente, esa me beneficia, esa es mi revolución. Lo que pasa es que siempre se refiere al ámbito político, ¿verdad? Y ahí creo que es un grave error. O la gente que ha recibido su título de propiedad, que pasó durante 30 años esperando su título de propiedad y que hoy lo tiene, que ya puede decir, esto es mío, puedo hacer lo que me dé la gana con mi casa, con mi finca, o con lo que sea. Digo, eso es tangible, eso es concreto. Con las cárceles llenas de jóvenes. ¿Cuál es llena? ¿Cuántos presos hay, Javier? Por eso te digo, hay ventas que no han 260 caído de los presos ojos. hay. ¿Cuáles cárceles llenas? 260 presos hay por delincuentes. Decime quién está preso por estudiante. ¿Quién está preso por estudiante? Decime uno. Yo lo insto a que se quiten la venda de los ojos. Yo Y te vos insto a que te quites la tuya. Y sí, porque vos estás Porque aquí vos, con la vos bandera estás igual que del el azul y COSEP y de los blanco. gringos. Y, aquí. yo La no bandera nací, yo azul no y nací en blanco. China, también esa es mi símbolo- bandera. El símbolo de este año es esa bandera azul y blanca. Yo no nací en elevada China. inclusive Yo no nací a en los China. Que a altares. todos nos Yo no cobija. nací en China, yo vivo en este país, ese es mi himno, ese es mi bandera. Así es que Si no me no- vengas a ubicar en un lado. ¿no? Pero si nos recetan que 3 Cada quien millones, se ubica que 3 donde millones, quiere. que 3 millones de nicaragüenses Pero nos tú vamos también. a morir, o que nos van a matar para poder que el COSEP y su gente y sus aliados asuman el poder. Imagínate, antes nos recetaban 400 muertos, ¿te Que era acordás? Oscar René Vargas. ¿Verdad? Sí. Y después se fue corriendo para Costa Rica para que no le tocara a él. Ahora nos recetaron 3 millones.
Digo, ¿y cómo se llama eso? No es fascismo. Pues así lo veo yo, un gobierno fascista que está empeñado en que no importa la cantidad de represión que hay que desatar para quedarse en el poder. De la misma Eso manera, es, de la misma eso manera es. como ves eso vos, Ustedes son Javier, fascistas. veo yo una obsesión autocrática de quienes dicen, quítate vos que ahora me voy a poner yo, que es uno de los grandes problemas. Aquí nosotros reconocimos en el primer programa después del 18 de abril que había un movimiento de protesta válido, legítimo, de la gente que se había levantado, especialmente los jóvenes que se habían levantado en protesta por las reformas del el Seguro Social el 18 de abril. ¿Ah? Y lo reconocimos y lo dijimos aquí en este programa, y yo sostengo que hay un movimiento que realmente fue un movimiento de protesta por los derechos de los cuales se le ha venido hablando a los jóvenes durante los últimos años. Sin embargo, sobre ese movimiento de protestas de los jóvenes se montó un grupo obcecado que tiene metido en la cabeza esa forma autocrática de la que vos hablás, donde es como yo digo o de ninguna otra forma. Solamente yo tengo razón y vos no tenés razón. Ese es el pensamiento, y bajo ese pensamiento y contra ese pensamiento es que se levantaron los jóvenes el 18 de abril. Y sin embargo los han bajado, los han acallado. Qué joven está ahora en la dirección y se han de la montado oposición. sobre esa protesta de los jóvenes para llevar a cabo su demanda autocrática, tan autocrática como la que vos estás hablando del presidente Ortega. Sí, cambiamos de tema, pues. No, pues, sí, yo puedo seguir, pero no quiero monopolizar también. Bueno, pero sí que... Justamente alguien, Pero bueno. 5:59, van a ser las 6 de la mañana, van a ser las 3 de la tarde, en A los Cuatro Vientos. Justamente esta semana el COSEP presentó una carta, envió una carta firmada por todos por los consejeros, por los presidentes de Cámara, y acompañada además por AmCham y Funides, ¿no? En la que básicamente lo vuelven a repetir, que le piden al presidente Ortega diálogo, le piden reformas electorales, que a mí me parece, al sistema electoral, que a mí me parece que eso no es lo único que hay que trabajar aquí hay que hacer unas reformas profundas, institucionales, para mejorar este país, porque eso es parte del problema. El problema aquí no es el gobierno, el problema es el sistema que tenemos, el sistema institucional que tenemos en este momento. Y piden adelantar las elecciones. Básicamente eso es lo que hace la carta. ¿Ah? Tiene otras cosas, pues, pero básicamente esto es lo que pide el COSEP o la gran empresa privada, porque se trata de la gran empresa privada. Alguien me decía con respecto a esta carta, los mismos que al ser invitados al diálogo le dijeron al gobierno, esto no es una mesa de diálogo, es su mesa de rendición, hoy le están diciendo vamos al diálogo. ¿Qué clase de interlocutor es ese? ¿Ah? Esa fue una de las reacciones que encontré a la carta del COSEP. Bueno, de nuevo le han puesto una escalera al presidente para que se baje, empiece sí. a resolver esto y convoque a elecciones. No sé cuántas veces se le han puesto esas escaleras, pero Están convocadas las elecciones para 2021. No sé cuál es realmente. Permíteme, te voy a corregir, William. Las elecciones para el 2021 no están convocadas todavía. Están previstas al 2021, pero no están convocadas. De todos modos, realmente, si hay algo que, un tercer elemento más actual de lo que ha ocurrido este año, es que nunca había visto yo un movimiento, pues sí, ya lo había visto, perdón, en el 79, pero no lo había visto en otras condiciones de un país desarmado, tener este nivel de conciencia que tiene hoy, demandando un país diferente, reformas de fondo, un país democrático, donde se respete a las personas, donde no se actúe
con los métodos fascistas con que se actuó la semana pasada, prohibiendo organismos no gubernamentales, asaltando sus oficinas, robando en las oficinas, secuestrando equipos. Eso solo la noche de los cuchillos largos, la noche de los cristales rotos. Esa es la imagen que a mí me tiene. Semejante comparación. Que una patrulla de policía entre a una oficina y Pero si una y vez se que robe, desaparecen, y se ya no robe son de el ellos. salarito de los trabajadores. ¿Pero por qué los va a confiscar? Porque ¿A así dice cuenta la de ley. qué? Anda a leer la No, ley que la hizo doña Violeta, además. Esto no es asunto legal porque no estamos A ante la un chocha, gobierno que hombre. actúa conforme a la ley. A Este ver. es un gobierno que está de espaldas A a la los ley ONG. y ha atropellado la ley. Nosotros somos ONG aquí en la primerísima. Nosotros le tenemos que rendir informe al Ministerio de Gobernación año con año. 3 informes se le rinden, detallados. Y estamos administrados por esa ley de asociaciones, no me acuerdo cuál es el título, asociaciones profesionales creo que dice el título. Y esa ley la hizo la Violeta. Y recordemos para qué la hizo. Ahí hay un boomerang. Pues me acuerdo que se hizo en una circunstancia donde todo el sector técnico, profesional de los sandinistas habían inventado sus propios ONG. Y entonces, como se presumía desde la Violeta y Toño Lacayo de que esos ONG iban a financiar al Frente Sandinista, se hizo esa ley de esa manera. O sea, la ley no la aplica. O sea, ¿cómo cómo nosotros como ONG existimos? Porque hay una ley que nos creó en la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional no las puede quitar mañana. Esto es un tema político porque realmente se está actuando con una prepotencia y un abuso enorme, solo basado en los rifles, ¿verdad? Porque no hay razones que puedan acompañar decisiones como las que se han tomado. En el caso de Carlos Fernando, por ejemplo, yo veo una persecución de años, de décadas en contra de Carlos Fernando Chamorro. ¿Cuál es la persecución? En 1988, ustedes conocen esa historia, hubo un golpe al periódico En el Barricada. 88. Al 87, perdón. Al diario Barricada. En el 95. No, Pero sí, en el 88, Durante la revolución. durante la revolución, que es cuando Marcio Vargas y yo terminamos fuera. ¿Y quién termina de subdirector del periódico? Uno de los hombres más leales de Daniel Ortega, que es Lumberto Campbell, y otro subdirector que lo llevaba Bayardo Arce, un muchacho del que nadie se acuerda ahora, se llamaba Sixto Garache, si no me equivoco, creo que era de la juventud, Sixto algo, pues. Pero ya nadie lo recuerda, pues esos fueron los dos subdirectores que nos sustituyeron a nosotros y a Carlos Fernando, porque el presidente quería... Pero el director era Carlos Fernando. El presidente quería controlar el periódico. Pero el director era Carlos Y Fernando. esa vez no pudo, ¿verdad? Pero el director era Carlos Fernando. Luego Javier. se da el cambio de perfil en 94, fue. 95. 94, ¿verdad? 95. En donde sí, 94 deja de finales. ser Sí, es cierto, 94. en donde la redacción del periódico y la dirección nacional están de acuerdo en cambiarle al periódico el concepto de órgano oficial del Frente Sandinístico y pasarlo a un lema que hoy ha adoptado el Ejército de Nicaragua y me parece muy bien por los intereses nacionales. El presidente Ortega regresa de una gira internacional en la que tenía, ese episodio lo conoce bien tu papá porque tu papá andaba en esa gira, y lo declara traidor a Carlos Fernando y traidor a los periodistas de Barricada porque le habían quitado el eslogan y habían redefinido ese No periódico. es cierto lo que estás diciendo, Javier. Totalmente de acierto. No es y no cierto. solo eso. Yo viví esa historia en No, protagonismo no, porque a vos mí me llegaste tocó después. ir a Barricada. Vos llegaste después. No, yo ¿verdad? llegué en noviembre. Sí, ahí nomasito llegaste. Entonces, Pero inclusive a esa conferencia de prensa va María Alicia con una carta firmada por todos los periodistas de Barricada, se le entregan al presidente de la conferencia y le dicen: estamos en desacuerdo con que usted nos califique de traidores y de patria. Esos son los conceptos que usó. Pero pongamos- No, esa estamos en el 94. Javier, pongamos en orden las cosas. Entonces, En esto ha mayo sido una vieja espérame, persecución no, contra Carlos Javier, Fernando ay, Chamorro. No me lo pongas como víctima, por Claro que- favor. No, ¿y qué hombre, cosa es, seamos pues? serios.
A ver, se él toman es victimario, confidencial más bien es victimario, pero bueno, espérame. y después asaltan confidencial, vos contaste tu asaltan un versión grupo de lo de de medios, Barricada. que es una Déjame contar la empresa mía. privada. Déjame contar la mía. No, yo estaba en ahí, 1994. William. Yo estuve ahí, William. ¿Sabes por qué? No, y vos solo no te estuviste termino, ahí. y solo te termino Vos no lo estuviste último. ahí. Y solo te termino lo último. Era subdirector y me acababa de ir. No, Y en el te voy a contar 94 lo vos no último. estabas ahí. En el año 1999, Tomás Borges me llama y llorando en una oficina de Barricada me pide que haga un estudio para saber si Barricada era rescatable. Tomás la quebró, Sí. la hizo Ese es- desaparecer espérate, esa es y otra ahí no hubo historia. Daniel Ortega que lo salvara. A ver, comencemos. ¿Está claro? Espérame, Javier, lo que déjame, pre- pero lo que déjame siempre- hablar, lo que hombre. siempre Déjame pretendieron hablar, fue- te voy a ofrecer mi versión de los hechos de Barricada. En mayo de 1994 ocurrió, en mi opinión, el evento político más democrático de la historia de Nicaragua, que fue el segundo Congreso del Frente Sandinista. Mayo del 94. Y ahí, en ese Congreso, se toma la decisión de que los órganos del partido, eran Radio Sandino y Barricada, se subordinan a las decisiones de la dirección nacional. Y de ahí emana todo lo demás. Y no es al revés, no fue un capricho de Daniel Ortega. En el Congreso, ahí se resolvió. En ese momento, recordá que Sergio Ramírez estaba en familia, a ver, ¿cómo se llama? Amarrado, matrimoniado con Toño Lacayo. Recordemos, después Sergio le hunde el puñal a Toño y le mete la famosa inhibición por parentesco familiar. Y se rompe esa alianza. Pero en ese momento Sergio Ramírez se ilusionaba con adueñarse el Frente Sandinista para ponerlo al servicio de Toño Lacayo y del neoliberalismo en Nicaragua. Y fracasó voto a voto. Y eso lo puedo atestiguar porque lo viví en primera persona en todo el país. Fui de municipio en municipio convenciendo delegados y así ganamos ese Congreso. Y en ese Congreso se tomó esa decisión sobre Barricada. No fue Daniel Ortega. Eso no es cierto. Eso A no la es cierto chocho. porque la Dirección Nacional lo ratificó. Si Vallardo Arce todavía estaba a cargo del periódico. Eso fue y antes. no solo lo ratificó. A partir del 94 lo eso ratificó cambió. la Dirección Eso Nacional. cambió en el 94. Y cuando Daniel Ortega viene y da esa conferencia de prensa, del aeropuerto se fue directo a darla, estaba actuando como secretario general del Sí. partido y como uno de los 9 que en ese momento era, No, ¿verdad? estoy hablando del 94. 94 no hay 9, hay 15. Sí, es cierto, porque ahí hasta Sictuyó fue miembro de la Dirección No, Nacional. si tú nunca fue miembro de la Dirección Nacional. En esa dirección fue electa la Dora Telles, Luis Carrión, te digo, Mirna Cunningham, etcétera. Cuando veo que Sictuyó jamás fue la ¿quiénes dirección fueron? del frente, nunca. quienes llegaron a ser, yo digo, gracias a Dios yo llegué hasta donde tenía que llegar, 92, además ya me habían descharchado de antes, pero el punto es el siguiente, aquí ha habido una obsesión de parte del presidente Ortega y otros dirigentes del Frente Sandinista por destruir a Carlos Fernando Chamorro. Y Pobrecito, hoy A ver, asaltan sus oficinas de un medio de comunicación que es una empresa privada que no está sujeto a ninguna confiscación, que no está sujeto a ninguna arbitrariedad por parte del Estado como las que se hicieron la semana esa pasada. es otra ¿verdad? cosa. Pues. No. Yo no sé a nombre de quién está confidencial, no lo sé. No sé a nombre de quién está las oficinas, el edificio donde era sede de 5. Si está a nombre de 5, Javier, lo siento mucho. La ley te lo dice. Decir, yo fui miembro de la junta directiva de 5 hasta 1900, hasta no hace mucho, cuando se hizo 5 pasa a ser una institución que funciona aparte y aparte confidencial. Ahí dejé de ser directivo. Fui investigado por la policía y la fiscalía por ser directivo de 5 cuando lo asaltaron en el año 2009. Recordá que llegó la policía, allanó sin orden judicial, como ocurrió ahora, y se le llevaron las computadoras Pero a Carlos si ahora Fernando no también. necesitaban orden judicial, Javier. Había una decisión de la Asamblea Nacional que disolvió el 5. Por eso es 5. ¿Y qué tiene que ver confidencial en eso? Ya te dije que eso no lo sé. Yo te Ahí repito, sí que no sé. Te repito, esta ha sido una persecución larga en contra de Carlos Fernando y todo Pobrecito y el Carlos grupo Fernando, perseguido. no tienes derechos también. Sí, pero no Y está se los han perseguido. violado. Eso es una mentira el tamaño de la catedral. Se va el sábado un grupo de personas a pedirle una explicación a la policía. ¿Y con qué sale el segundo jefe de la policía? ¿Qué cree? ¿Que eso se va a olvidar alguna vez? ¿Qué? ¿Qué fue lo ¿Y que qué? pasó? Pues que Los aquí empujaron. Aquí va a haber justicia Y en su los momento. empujaron, nada y más. todos aquellos que han cometido Ya me actos acordaste.
Ya me acordaste, Javier. van a responder ante la justicia. ¿Sabes lo que le dijo Wilfredo Miranda a los policías? Te voy a citar Ay, la yo no frase sé, textual. Vamos a cagarnos en tus cenizas y escupir cuando estén en el piso, Yo no perros. sé, Wilfredo Miranda. No, tengo un yo no video. sé, yo no Tengo sé. un video. No, si está un Yo no video. sé. Te lo puedo mandar si querés el video. Yo no sé, pero esos policías salieron con rabia, sin protocolo, sin nada, ¿Y sencillamente. qué les hicieron? está- A ver, ¿qué les hicieron? Lo No, que haya sido. los empujaron. Lo que haya sido. Ya está. Ahí tenés exactamente Pero la ¿y qué- viva imagen pero de ¿y lo que qué- es pero qué hoy pasó? este régimen ¿Pero frente qué al pasó? pueblo de A Nicaragua. ver, los golpearon, los encarcelaron. ¿Qué les pasó? Los empujaron. Avión, pues, ay, no se puede empujar un chamorro. ¿Ves? Solo porque es de alcurnia, entre comillas. Hombre, Eso se llama odio de clase. Pero a mí lo que me, Eso lo se que, llama a mí lo odio que de me, clase. lo que me sorprende de vos, Javier, bueno, yo creo que ya no debería sorprenderme, pero bueno, es que, o sea, yo estoy de acuerdo en que la policía, o sea, no me parece, ¿verdad? Independientemente de quién sea, si tiene un apellido o Martínez o Reyes o Sáenz o Chamorro, qué sé yo, pues me pareció, porque, qué sé yo, pues como que se extralimitaron. Yo lo digo muy francamente, pues no era necesario, porque tampoco representan gran cosa, ¿verdad? Entonces que empezaba a hacer el escándalo y todo eso, pues. Carlos Fernando sabía que no iba a entrar a la policía. Él sabía perfectamente que no iba a entrar a la policía. Él lo tiene clarísimo, ¿verdad? Era llegar, las cámaras y todo eso. Él sabe perfectamente que no iba a entrar a la policía. Si amerita una explicación o no por parte de las autoridades, yo digo que sí, ¿verdad? Pero no solamente a él, yo creo que en general a la población debe de haber una explicación de qué fue lo que pasó o por qué se tomó determinada medida con estos organismos y qué es lo que tenés sobre la mesa. Yo creo que eso es válido, eso es importante. Pero yo no estoy de acuerdo, pues que saqué un grupo importante de antimotines, no policías, como vos decís, de antimotines, y empecé a sacar a la gente. Pues hay perímetros de seguridad aquí en la China que se respetan. Hay perímetros de seguridad, lo establecen las autoridades y no podés romper esos perímetros de seguridad para las razones que sean. Pero entonces yo sinceramente no estoy de acuerdo. Pues yo me ubico como periodista, pues a mí no me gustaría que me empiecen a empujar y arrinconarme y sacarme y todo eso. Pero eso que dijo Wilfredo Miranda es peligroso, es grave. A mí no me pareció lo de la policía, pero tampoco aplaudo, aunque vos digas, bueno, no sé, ¿verdad? Pero lo dijo, él lo dijo, y esa es una cosa grave. Como Edgar Tijerino ¿verdad? dijo que no importa que hayan 3 millones de muertos. Entonces, Ya pidió disculpas sobre eso, ¿verdad? Que él Pero se ya lo equivocó, dijo. Pero él se equivocó. Pero lo dijo. Sí, pero tiene la capacidad de rectificar y eso es lo más importante. Entonces, Pero Miranda tendrá la capacidad de no rectificar. sé, pero... que lo que no sabes si lo dijo, lo que pasa es que no te gusta reconocer esas cosas. Lo dijo el Javier. que veo que no tiene la capacidad de rectificar es este Lo gobierno. dijo Javier, lo dijo, y eso no te gusta reconocer. Javier, y el gobierno no derogó la reforma Lins. Y no es eso rectificar. Y no les satisfizo. Y siguieron. Aquí hay cualquier cantidad de personas que están pasando por los juzgados y acusadas ilegalmente. Cualquier cantidad de personas no. Y todavía no veo a ninguno de los que asesinaron, por ejemplo, el 30 de mayo, que asesinaron a las personas. No veo ningún policía, no veo nada. No hay un espíritu de rectificación y de justicia. Sencillamente es un gobierno que cree que puede hacer lo que quiere y eso no es cierto. Estamos de acuerdo en esa parte de que aquí debe haber una investigación de todos los crímenes, de todos. O sea, aquí hubo no menos de 200 muertos, eso es sangre derramada, muchos de ellos menores de 30 años, la inmensa mayoría, diría que todos empobrecidos, y debe haber justicia por cada uno de los muertos, sin importar quién fue ni las circunstancias. O sea, justicia de cada uno enjuiciado,
todos los que causaron esas muertes, las de Estelí, las de Masaya, las de Chinandega, las de León, las de Managua, las de todas partes, las de Matagalpa, las de Sébaco. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y en eso no ha habido avance. Sí. No ha habido avance. 6:16 minutos en la mañana, 3:16 minutos en la tarde. ¿Para dónde vamos en el 2019? Con todas estas perspectivas o con todo por la víspera se saca el día. Dejé la bola de cristal en la casa, pues, pero sí podemos ver algunas perspectivas. Uno, en primer lugar, un país en deterioro desde todo punto de vista. Un pues. país en deterioro para el cual se está llamando esta semana a hacer una huelga nacional. ¿Cómo le llaman ellos? Porque ellos saben que no todo el sector privado se va a ir a una huelga, ¿verdad? Entonces le llamaron huelga ciudadana o algo así, ¿verdad? Pero no importa. Para el jueves. Realmente esta crisis ha penetrado las casas. Ha dividido a las familias. Ha dividido familias, ha dividido grupos familiares, El compañeros empleo, de trabajo. grave. O sea, estoy hablando de una profundidad, de una crisis que requiere realmente de otro tipo de soluciones, ¿verdad? Porque costó mucho después del 90 que este país se reconciliara, pues que nos pudiéramos ver en las calles uno con otro, sentarnos a tomar algo. Y hoy en día la situación... Pero eran cosas que quedaron ahí, Javier. Hay muchas cosas que quedaron Sí, ahí. por supuesto. Pendientes que la fueron también alimentando poquito a poco, Lo que poquito a pasa es poco. que las han revivido con la represión. Javier, de los dos lados, no, por favor, mira que es el último programa del año. Por que eso se quiero fueron- esmerarme que se en dejar fueron- algunos mensajes. Sandinista No. asesinado por ser sandinista, Javier, torturado por No, ser sandinista. esos no existieron en todo el año. ¿Ves? Ayer se Pero- cumplieron 6 meses del asesinato de Francisco Arauz. Sí, lo que te quiero decir es que sí, realmente fue un proceso que costó muchísimo, pues acercarte, saludar a algunas personas y todo eso, pues que efectivamente ha sido un camino lleno de espinas, ¿verdad? Como se dice, pues que desde abril se ha vuelto más complicado, pues son divisiones muy profundas, porque son incluso divisiones ideológicas, ¿verdad? Muy, muy, muy profundas. Y yo no sé cómo se va a... Y que se viven atizando todos los días, pues con desconocer una realidad, con desconocer hechos, de los dos lados, ¿verdad? De los dos lados, no reconocer que hubo muertos de los dos lados, o que hay expresiones o acciones que realmente complican más las cosas. Yo creo que eso es el desempleo es grave, la situación económica es gravísima, pero creo que el tema humano, el tema de la división de la sociedad, de la desconfianza que hay de todo el mundo, a mí me parece que eso es lo más grave de todo el asunto, porque bueno, te podés recuperar poquito a poco económicamente, podés crear otras alternativas, como la experiencia que les conté, pero el tema de la sociedad fracturada, yo creo que eso es lo más difícil, lo más complejo, lo más grave, porque además se atiza todos los días, con mentiras, con medidas que no son las correctas, con pocas explicaciones sobre hechos, y que ahí está, pues, alimentándose, y para mí eso es lo más difícil, y no creo que podamos recuperarlo no hablo del próximo año, pues a corto plazo no creo que podamos recuperar eso. No hay manera. O sea, yo veo una economía, por ejemplo, que va a tener una inversión extranjera mínima el próximo año. Muchas empresas van a cerrar, mucha gente va al desempleo, mucha gente va a tener que tomar medidas para proteger sus empresas, sus negocios, su casa, su empleo, todo. Vos hablabas de una feria, efectivamente han habido algunas ferias hoy de personas que se han quedado en el desempleo y que han tenido que buscar la alternativa, porque la gente pues no se va a sentar ahí y pegarse fuego a lo bonzo, ¿no? O se va a salir a la acera y esperar que morirse de hambre. No, el pueblo está luchando, así como está resistiendo desde el punto de vista político en sus casas, en sus centros de trabajo, con su conciencia,
la gente va a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, pero eso no va a ser suficiente. Como nosotros, pues que vivimos como en los barrios, que vivimos del crédito que te da la pulpería, del préstamo del prestamista, de lo que te pueda mandar tu familia. Ese es Nicaragua. No puede vivir con lo que produce, porque nunca hemos sido, ni estamos, peor ahora, en condiciones de Porque serlo. además Por hemos eso, tenido siempre problemas de productividad. por eso se requiere hoy realmente de liderazgo que puedan sacar al país de esta crisis, y vemos al principal liderazgo de este país encerrado. Que cese la conspiración, el punto de partida, Javier. Mira, yo quisiera enfatizar en algo que decía Tirsa. Yo coincido con Tirsa. Para mí el problema principal no es el económico, no es el social, es el alma de los nicaragüenses. La tenemos enferma, podríamos decir, pues, porque tenemos todavía síntomas de mucho odio, de mucha revancha, de mucha señalar para advertir que te voy a, ¿no? Y no hay forma que la sociedad logre recuperarse mientras no sanemos esas heridas. Y no vamos a sanar esas heridas si no hay una sanidad individual, comenzando con la persona. De la persona se va a la familia, de la familia se va a la comunidad y a la sociedad, pero no es al revés, es mentira. Que vos vas a comenzar desde la superestructura lanzando algo para, mira, a ver, aquí te digo, anda perdonado, ¿viste? Mentira, es al revés. Yeah. Es una situación que te deben hacer, que tenés que reflexionar. O sea, yo siempre digo algo, pues, para mí los dos elementos más importantes a los que uno puede aspirar como individuo es tener paz interna y salud, ¿verdad? Y si no hay paz interna, es mentira, no vamos a superar esta situación. Y no la hemos superado. O sea, se nota en lo que conversás, en la manera como se expresan las personas, en el tipo de persecución que se establece a través de las redes sociales, porque esa sí es persecución. Todo lo que opinás te caen encima de uno y de otro lado. O sea, lo que se llama bullying, ¿no? Bullying cibernético, que decían, hoy estaba leyendo, hay un estudio psicológico que ya lo califica el bullying como tortura, porque realmente termina siendo una tortura psicológica. Y eso está a flor de piel. Yo no veo que estemos haciendo de verdad esfuerzos por superarlo. Sí veo que ha habido esfuerzos y creo que tenemos que reconocerlo todo. Ha habido esfuerzos del gobierno por reducir la tensión social y salir del trauma que vivimos en 3 meses de violencia. Del gobierno, William. Del gobierno. Repartiendo déjame hablar. Y cárcel. Déjame hablar. Con los eventos recreativos, con las ferias, con la rehabilitación de parques. Todo eso ayuda a que la gente se oxigene. Eso ayuda. Y de cualquier sintonía política, de cualquiera, eso ayuda. Porque la sociedad quedó traumatizada. La sociedad, no estoy hablando de los sandinistas la sociedad, unos por una razón y otros por otra razón, pero traumatizados al final. Y yo creo que de ese trauma no hemos salido. Y hay mucha gente que tiene miedo a la policía de un lado y miedo a los tranqueros por el otro. Y es la verdad, está ahí. Bueno, quiero mandar un saludo, como siempre. Yo soy un desastre que no apunto los nombres. El sábado fui a tomarme una sopa al comedor Goyita. Le recomiendo, es el mejor mondongo de Nicaragua. ¿Pero dónde queda? Olvídate de Mazatepe. ¿Sabes cómo Mazatepe? ¿Pero dónde queda? Sí, del semáforo del laboratorio, ¿cómo se llama? Ahí en Ciudad Jardín. De Galo. De Eleazar Galo, 2 cuadras al sur, 1.5 para arriba. Comedor Todo al Goyita. sur, en la tendería entonces. Sí, creo que es tendería ahí. Sí. Llegué y estaba lleno el lugar sábado, pues. Muchos andaban rehidratándose, rehidratación oral directa, que es la mejor. Vos mismo. Entonces, un señor estaba con su familia, un adulto mayor, un hombre ya de edad, ¿verdad? Me saludó y el espíritu del Señor fue lo que me animó realmente. Pues necesitaba más eso que la rehidratación a la que fui. Y me dice, bueno, Señor, me dice,
y se dirigió a mí para darme ánimo. O sea, probablemente me vio un rostro de hombre cansado y me dice, no se preocupe, estamos cerca, me dice. Estamos cerca de conseguir la paz para este país. Y yo le agradecí mucho el comentario y me pareció que era realmente un deseo de las personas que quieren paz, que quieren ya resolver esta situación, pero no quieren que sea cualquier paz, no quieren que sea cualquier solución, quieren una solución que realmente satisfaga a la sociedad y que resuelva sus demandas de fondo. Sí, o sea, es la solución para una parte que se vaya. ¿Qué haces con la otra? ¿La vas a negar? Te doy Que el la vas caso a de un negar, señor la vas a negar. que O sea, además, es que aunque me hubiera dado el nombre, no lo hubiera dado porque han ahora golpeado, es un delito han vuelto a decir hablar de esta queremos manera. diálogo, pero te tenés que ir. Entonces, espérate, ¿cómo vas a dialogar? Yo creo que hay que dejar de los dos lados la arrogancia y entender que hay que hacer algo por el país. Hay que entender que hay que hacer algo por el país. Pero no podés seguir en la misma, porque el mismo cuento desde la primera vez que quisieron iniciar un diálogo que nunca fue, que fue un fracaso, porque no quisieron, ¿verdad? Pero no podés decir, hay que resolver el país, andate. Las cosas no son así, vos bien lo sabés. Pero quiero un poco con lo que decía William, y cómo es tan difícil realmente está la situación en la sociedad, en las relaciones. Por ejemplo, escuché uno de estos días a una dirigente del MRS hacer su lista al aire, ¿verdad? A quienes el gobierno de los Estados Unidos tenía que sancionar. Entonces ella hizo su lista al aire, fulano, fulana, fulano, fulano, fulano. Y le recomienda a la gente hacer su lista. Entonces empecé a ver las reacciones. Ah, bueno, vos estás recomendando lista, esta es la mía y vos vas a ser la primera. ¿Y se la mandaste? ¿Verdad? No estoy hablando que lo hice yo, sino que vi reacciones. Mira, está recomendando lista, aquí va la mía, sos la primera. Esos son los niveles. Esos son los niveles. Y eso es gravísimo. Es decir, todos los días tenés una reacción frente a una declaración, frente a un hecho, y eso nos está hundiendo. Pues, aunque hay algunos esfuerzos. Vos hablabas también lo de los emprendedores, lo de las pymes, pero creo que fue la semana pasada que los sindicatos de la zona franca se reunieron para ratificar el acuerdo. Lo del salario en la zona franca y algunas cosas. Pues es un esfuerzo importante y ojalá y que pueda mantenerse el nivel de empleo en las zonas francas que creímos en su momento que iban a ser las más afectadas, pero bueno, al menos se ha mantenido el asunto sin mayores traumas y ojalá así sea el próximo año. Pero lo que te quiero decir es que hay esfuerzo, pero hay discursos que son, o expresiones o actitudes que no ayudan en nada, que no abonan, más bien polarizan más la sociedad. Bueno, ahí está el planteamiento. Tiene que haber elecciones adelantadas y después un esfuerzo de nación, en todo, haciendo atrás no olvidando, pero sí superando este capítulo para poder reconstruir el país. Yo quiero aprovechar algo, pues la semana pasada alguien escribió sobre el supermercado Maradiaga y fue leído aquí con una cierta intención. No, yo solo dije que habían habido. Vos dijiste que es cierto. Entonces, que le ibas a tomar fotos, dijiste. Rafael Núñez, el esposo le la escribió Sandy, porque dice que él quiere aclarar la historia del supermercado, el edificio Maradiaga. Dice que don Adán Maradiaga, esta es la historia, me escribe él, ¿verdad? Don Adán Maradiaga fue un insigne empresario que contribuyó al desarrollo económico y comercial de Matagalpa. Don Adán es el padre de mi mamá, doña Melba Maradiaga Melgara. Daniel Núñez, yerno de don Adán, el casarse en 1960 con mi madre. La familia Núñez, dueño de los supermercados Estrella, siempre voy ahí a comprarles, hago mi contribución cada vez que voy. Quiso honrar la memoria de nuestro abuelo y para don Daniel Núñez siempre estuvo en sus propósitos honrar a este personaje que tuvo un papel determinante en su vida. En resumen, nosotros los Núñez somos los dueños del edificio Maradiaga y nos place haber honrado
don Adán Maradiaga, y felicidades porque les quedó muy hermoso. O sea que no es de Maradiaga el baboso, pues sino que es de Maradiaga. Bueno, pues ahí tenés la explicación. Está bien, y pues, realmente acepto. homenaje a hombres emprendedores, hay tantos de esos en Matagalpa, ¿no? Conozco a Rafael hace muchos años. Y a Rafael y a Sandy, pues un gran abrazo. Y a Daniel, por supuesto. Y a mi primo Mairena, le mando un saludo. No me he mandado la temperatura hoy, me hace falta. Ya está Nadie frío, enviado Matagalpa. temperatura, han enviado temperatura por ahí. Nadie. ¿Para qué queremos? Sí. Aquí en Managua estuvo como a 21, 22, estuvo al amanecer. Al otro mundo. Bueno, ya que están con saludos, saludo a Alejandra de Masaya, que dice que no se pierde ni uno de los programas de Los Cuatro Vientos. Decía una cosa importante, Tirsa, y me acordaba mientras ella hablaba del dicho aquel: siembra vientos y cosecharás tempestades. Me parece que aquí en Nicaragua se han sembrado muchos vientos que no son estos cuatro vientos, sino otros vientos, y estamos viendo los resultados al concluir el 2018 con tempestades terribles que ustedes mismos han señalado, nos tienen totalmente desunidos a los nicaragüenses, nos tienen disgregados y enfrentados. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, nosotros los nicaragüenses tenemos que trabajar, nosotros los que estamos con estos colores, con el azul y el blanco. ¿Trajiste? Tenemos, por supuesto, si esos son los colores que me han cobijado desde Si el no día es que chino. nací. Me No acaba es de chino. conmover este Desde el hombre. día que nací, esos son los colores Si no que es me han chino. cobijado en este país, el Acabas azul y de el partir blanco. a medio mundo ahorita, todo lo que nos están viendo. lo acabas Ay, de qué partir. ridículo, No, si no es bárbaro. chino. Pero ¿Qué otra estos bandera hay? colores, por estos colores es que chinadito, uno sí. tiene que trabajar por este país. Porque a mí me parece que nosotros aquí desde Los Cuatro Vientos estamos sembrando vientos, pero estamos sembrando vientos para generar energía que dinamice y haga que el país avance, como dice mi programa, adelante Nicaragua. Porque es en esa línea, me parece a mí, que trabajamos en este programa. Reformas, hablas vos de elecciones adelantadas. A mí me parece que no es elecciones adelantadas lo que va a resolver el problema de este país. El problema de este país es un gran diálogo nacional, del cual he hablado yo varias veces en este programa, en el que nos pongamos de acuerdo para dónde queremos ir en este país y cómo vamos a hacerlo. En 1995 se hicieron las reformas a la Constitución del 87, reformas que abrieron la gasa para que los poderes se concentraran en manos del que fuera ganando las elecciones. ¿Y quiénes hicieron esa reforma? ¿Quiénes empujaron esa reforma? El MRS fue uno de los que empujó esa reforma junto con los socialcristianos. Con los socialcristianos. María, le botaste la rosquilla, pobre hombre. Ahora se la va a tener que reponer, ¿oíste? Se lo voy a reponer, hombre. No te preocupes. 5, 8. Junto con otro grupo de partidos, y tenían varios objetivos, y entre los objetivos eran que Antonio Lacayo no llegara a la presidencia y que Daniel Ortega no volviera a llegar a la presidencia nunca. Y que los sandinistas nunca volvieran, el Frente Sandinista nunca volviera a llegar a la presidencia. Y esa concentración de poderes es la que nos tiene hoy aquí donde estamos metidos en este problema. Así que cualquier asunto tiene que pasar por reformar eso. Lo menos volver a la Constitución del 87, lo menos. Ese es el punto mínimo, me parece a mí. Si no es eso, bueno, buscar cuál es lo que más le conviene al país. Hay quienes han hablado de incluso hasta de volver esto un gobierno legislativo más que ejecutivo. Buena idea, Daniel Ortega, no recuerdo para cuáles elecciones. Él dijo que le gustaba el modelo Belice para Nicaragua. Yo estoy de acuerdo con vos en eso que acabas de decir, porque realmente estamos comenzando todavía el siglo XXI y no hemos cumplido los sueños de tener un país democrático, un país con justicia, un país con desarrollo y equidad social. Comenzamos a dar los pasos. Este no es el país de 1990, definitivamente, con todo y lo que ha ocurrido. El peligro es, el desafío más bien es ver cómo se rompe ese ciclo de cada cierto, 20 años, 30 años, pues nosotros tengamos que tener una rebelión, una revolución para cambiar las cosas.
Definitivamente el 2019 puede ser que nos dé esa pauta. Yo estoy de acuerdo con vos en que, por ejemplo, esa reforma de 1994 fueron lo más nefasto que ha tenido la constitución política de Nicaragua. Porque realmente ahí se crearon todas las trampas a la constitución y a la democracia que finalmente, tratando de romperla, nos llevaron a un caos político, ¿verdad? Y la responsabilidad obviamente la tenía Sergio Ramírez, que era el jefe de bancada, y la tienen los que hoy pues son un grupo de disidentes del frente. Pero bueno, la situación del país requiere del involucramiento de todos, ¿no? Ya no es cuestión de que 4 personas deban sentarse en una mesa y decidir si lo que queremos los nicaragüenses es un periodo presidencial sin renovación o un periodo presidencial más uno más, que nadie más se vuelva a reelegir. Eso hay que preguntárselo a la gente y hay que empezar a acostumbrarnos a que la gente decida sobre todas las cosas que quiera para nuestro país, ¿no? Ya no más, es cierto. Esto tiene que terminar en un pacto. Yo uso la palabra pacto porque es lo correcto. Sí. Que se sienten a dialogar y hagan un pacto de que nunca más vamos a volver a poner los fusiles frente al pueblo. O que nunca más vamos a reprimir a una persona porque decida pegar 4 gritos en la calle. O que nunca más me van a matar por tener una ideología política. Exactamente. Ni torturarme por ser joven. O echarte preso por andar con la bandera azul y blanco. Sí, tampoco me van a torturar por ser sandinista. Tiene que venir un pacto. Ni me van a quemar la casa, ni me van a sacar las cosas y quemármelas en la calle. No, ni van a quemar instituciones públicas. Pregúntale a Yubran Suazo lo que le pasó en su casa en Masaya. Pregúntale a la Jacaranda Fernández. Pregúntale a la Jacaranda Fernández. ¿Quién comenzó con eso? Voy a terminar la idea, ¿verdad? Realmente se necesita que personas serias se sienten a un diálogo y lleguen a un pacto. Y ya dejemos de demonizar los pactos. Se necesita un pacto y después viene un nuevo contrato social. Hay que cambiar la constitución, pero hay que preguntarle a la gente cómo querés que sea esto. Totalmente de acuerdo. Y que la gente opine. Que se haga y un que proceso vaya. como el del 87. ¿no? Y se te necesita a todos los lados un nuevo liderazgo para conducir esto. Porque eso no lo sabemos. Eso lo decide el pueblo. Eso lo decide el pueblo. Pero definitivamente, para poder llegar a esa etapa de reconciliación, que va a ser nuestra segunda gran etapa de reconciliación, se va a necesitar de mucha sabiduría, de mucha capacidad para hacerte escuchar y para que la gente te siga. Y eso solamente tiene que surgir de la Junta Receptora de Votos y tiene que surgir de una voluntad mayoritaria en la que pensemos más en los intereses nacionales que en los intereses del grupo, políticos o sociales o económicos. Porque no me regañen, ¿verdad? ¿Quién te va a regañar? ¿Vos? Yo no. Yo no te regaño. Eso sí. Yo no. Bueno, nos despedimos. Bueno, yo solo quería hacer una última reflexión, ¿verdad? Realmente esta es una Navidad que, si ustedes se fijan, es bastante triste. Espero que sea la última en que los nicaragüenses no queremos poner luces porque hay los este país, un sector. El país, Nicaragua, está triste porque lo que hemos vivido este año, ojalá nunca más se repita, ¿verdad? Y citar a Allende. Ahí estamos totalmente. Y citar el último discurso de Allende. Más temprano que tarde se abrirán las alamedas por las que circulará el hombre libre para construir un nuevo país, y eso es lo que debemos esperar. Con la diferencia la apertura de la gancha alameda, las grandes alamedas por las que va a pasar el hombre libre. Sí, lo que pasa es que estás hablando de una circunstancia totalmente diferente. Yo estoy de acuerdo con que necesitamos un mejor país, una mejor nación, ¿verdad? Que nos incluya a todos. ¿Verdad? No un país donde hagas listas, ¿verdad? Un país donde hagas listas y que me pongas, aquí estamos los malos y aquí están los buenos. O sea, ni todos somos malos ni todos somos buenos. Tenemos derechos, tenemos obligaciones, ¿verdad? Tenemos responsabilidades y hay que reconocer eso, reconocernos. Ese afán reconocer la diferencia, vos sos bueno, vos sos malo, si estás aquí o esta bandera solo es mía, esos arranques de patriotismo, te digo yo, le echo agua bendita,
¿verdad? Pero esta bandera es mía, esta no es la tuya, vos no cabes aquí. Me parece que eso es nefasto, eso es nefasto. Y ojalá que la necesidad de el diálogo, o el diálogo más bien, que es una necesidad, estemos hablando las próximas semanas, los próximos meses, los próximos días, pero no el diálogo con una parte, es el diálogo con todos, porque todos tenemos que decir algo, ¿verdad? No es los que se han erigido aquí, ¿verdad? Como los líderes de no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que es el diálogo con todo el mundo, todos tenemos que decir, porque en todo caso somos ciudadanos nicaragüenses. Yo creo que eso es importante porque la situación está difícil con la persona joven, viejo, de mediana edad, de lo que sea, con la que conversas, pues se siente no sin futuro, sino sin salida. No sé para dónde vamos, no sé qué vamos a hacer. Sí. Y urge eso, un diálogo, ¿verdad? Comenzar a platicar sin apretar el pescuezo, ¿verdad? Sin gritito, ¿verdad? Ni sin histeria, sino con madurez. Yo creo que eso es importante para que la gente para que todos tengamos eso, confianza y que empecemos a trabajar. Ni cárcel. Sin tranques ni muertos. De las crisis salen las oportunidades. Hablaste del 24 de diciembre, el lunes de la próxima semana. Podemos los nicaragüenses vamos a estar, nos queda bastante por los nicaragüenses vamos a estar esperando No. la medianoche que marca el inicio del 25 de diciembre, fecha en que celebramos el nacimiento de Jesús. Y yo digo que las crisis dan la oportunidad porque fuera del sentido comercial que ha tenido la Navidad, yo creo que este año tiene un sentido especial de recordar a ese niño que nace el 25 y que se va a convertir en el hombre que va a morir por toda la humanidad, llevándola a un nuevo pacto de Dios, un pacto con todos, y es un pacto a partir del amor. Tal vez hay que pensar un poco en eso, me parece a mí, en esa oportunidad. Ha sido un gusto. Sí, pero con realismo, no con tanto romanticismo ni tanta cosa. Con todo el realismo. Hay que ser realista. Desde el lunes pasado lo iba a hacer y me olvidó. Quiero felicitar a todas las bachilleras y los bachilleres de este año, sobre todo a los de la educación a distancia, la educación rural, la educación de adultos. Fue muy bonito ver todas esas promociones, gente muy mayor, como el señor de 80 años de Río San Juan, o la señora de 70 años de allá de Sébaco, que llegan y además se ponen su toga y desfilan y no sé cuánto. Y el muchacho de Matagalpa sin sus piernas. Que las perdió en un accidente de tránsito hace mucho tiempo y que caminaba 3 kilómetros sin silla de ruedas, así. Caminaba hasta llegar a su escuela. O sea, fue muy bonito eso, fue muy alentador ver todo ese montón de chavalas y chavalos, y no tanto, que se culminaran sus estudios de secundaria. Bueno, 6:44, 3:44 en la tarde. Ha sido un gusto estar con ustedes este 2018. Esperamos poder regresar bien en el 2019. Gracias. ¿Cuándo es que regresamos? ¿Quién sabe? Depende de Javier. Depende de las vacaciones de Javier. William es el que no, hay que decirle a la gente cuando no sabemos, en serio. No sabemos cuándo viene este hombre. ¿Cuándo venía, Javier? Pero si yo no tengo nada que ver. Ustedes son los dueños de la radio. Es en serio, Javier. Ustedes me citan. Yo los invité al 24 y ustedes dijeron que no. Así no, que, pero a ver, vos ya dijiste que te vas 4 meses. El 24 de verdad. No, digo yo, pues, habiendo otro lunes habilitado. ¿Vos te vas 4 meses a Estados Unidos? ¿Cuándo es? No me dan tanta visa, pero en fin. ¿Lunes 14 o lunes 21? O lunes 28, no sabemos. Regresamos en el 2019 a los Cuatro Vientos. Eso Muchas sí. gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.